Buenas tardes a la Iglesia del Divino Jesús y a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan. Damos gracias a Dios porque nos permite iniciar un mes más, el mes de octubre. Estamos hoy 4 de octubre y como su palabra nos dice que Él nos ha ayudado, hasta aquí nos ha ayudado, pues es una realidad porque sin su ayuda nada pudiéramos hacer. Voy a leer allá en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, de los versículos 11 al 21. Leo la palabra del Señor que dice de la siguiente manera: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para nosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos al Señor pidiendo su dirección. Padre amado, Señor, en esta hora en que nos disponemos a estudiar, a escuchar tu palabra, Señor, te suplicamos que tú nos ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo, a quien mora en nosotros, mora en tu iglesia, y a quien tú enviaste para enseñarnos, para recordarnos todo lo que tú nos dejaste en tu libro santo, sea el que obre, Señor, de tal forma que podamos entender, podamos creer en tu palabra y en lo que tú nos demandes podamos practicar, Señor, lo que tú quieres que hagamos. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, y que tu palabra cumpla los propósitos por los cuales tú nos hablas en esta noche. En Cristo Jesús te lo estamos implorando. Amén. El nombre del tema de esta noche es el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Este pasaje de 2 de Corintios es un pasaje muy importante como todos los demás, pero en este pasaje vemos cómo se nos presenta el mensaje del Evangelio en determinadas ocasiones. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo, continuando la defensa de su ministerio, de los ataques de sus adversarios, él no proporciona pruebas de sus recomendaciones, sino que él, como siempre lo ha dicho, la labor de la predicación del Evangelio constituye la autenticación de su apostolado.
El temor a Dios y el amor de Cristo son los impulsos que lo ayudaron a proseguir en su servicio y a cumplir el ministerio que Cristo le había encomendado, que era el de reconciliar a los hombres pecadores con Dios mismo. Entonces el Señor hizo ese trabajo de reconciliación al darse en ofrenda de sacrificio a Dios. El apóstol predicó durante toda su vida, durante todo su ministerio, este trabajo de reconciliación, y también Dios encarga que todo creyente que ha sido reconciliado con Él comparta, comunique con los que todavía no conocen y por lo tanto no creen en Jesucristo, para que también sean reconciliados. Vamos a ver las enseñanzas que Dios tiene para cada uno en esta oportunidad. Lo primero que resalta en este pasaje es el temor del Señor. Dice el versículo 11: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El temor del Señor sabemos que es algo básico y fundamental en la vida de las personas, en la vida del pueblo de Dios, en la vida de los creyentes. El apóstol une este pasaje que estamos leyendo en esta ocasión con el pasaje precedente. Pablo nos dice que él andaba o conocía el temor del Señor, y también los de Corintios conocían ese temor, y lo conecta con el versículo 10, que nos habla precisamente que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, de esta forma, el apóstol Pablo nos hace ver la importancia de ese temor del Señor que realmente se encuentra de manera general en todas las personas de una manera innata, porque Dios, obrando en las conciencias de los hombres, les hace ver su vida de pecado, y de que ese pecado lo llevará al juicio divino. Entonces, este temor del Señor, en este contexto, se refiere a un santo temor que se relaciona con el tribunal de Cristo. No nos habla de un miedo acogedor, ni de un terror, sino de un temor reverencial al juicio divino. Pablo y sus colaboradores, así como la iglesia, conociendo el juicio de Dios que vendrá sobre todos los hombres, buscaban persuadir a los oyentes con sus enseñanzas y predicaciones para que tuvieran ese santo temor y así pudieran arrepentirse y dejar la vida de pecado y creer en Jesucristo. En base a este temor del Señor, el apóstol, como dice en el versículo 11, él se había manifestado a Dios a través de su servicio, de ser un testigo fiel al proclamar el Evangelio, algo que Dios conocía, ese servicio de Pablo, y también por su constante comunión con Dios, y esperaba que también en la vida y en las conciencias de los hermanos de Corintio, su trabajo, como él había dicho, era como un libro abierto donde pudieran ver y reconocer la integridad del apóstol, pidiéndoles de la misma manera que testifiquen de la veracidad de sus palabras y de sus hechos. Por eso les dice,
pero a Dios le es manifiesto lo que somos, o sea, el trabajo que Pablo estaba prestando o dando al Señor, pero también se había manifestado a las conciencias de los hermanos de Corintio, también a través de su trabajo, cómo lo hacía él, cómo desarrolló ese servicio, de tal forma que, como él había comentado, eran las pruebas de su apostolado. Pablo había expresado anteriormente que él no necesitaba de cartas de recomendación de las iglesias o para las iglesias, ya que su carta de recomendación es la obra que Dios estaba realizando en las vidas y en los corazones de los hermanos de las iglesias en las cuales él estaba trabajando. Su carta de recomendación es la obra que Dios realizaba en los hermanos. Prefería que los miembros de la iglesia de Corintio fueran los que hablaran y les dijeran a sus adversarios que aceptaban y reconocían el servicio de los ministros del Evangelio, no buscando su propia gloria, sino quería que los corintios tuvieran una firme postura contra sus adversarios y le den la gloria al Evangelio de Cristo. Él decía, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Él les daba la ocasión de que los corintios se gloriaran, dice, por nosotros. Es decir, los corintios necesitaban razones para enorgullecerse de la fidelidad de Pablo en su servicio al Evangelio y exponer estas razones con claridad cuando escuchen a los adversarios, convirtiéndose así en cartas de recomendación de Pablo. Definitivamente el ministerio evangelístico del apóstol es la razón de la gloria de los corintios. En el capítulo 1 de esta misma segunda carta, en el versículo 14, Pablo les había dicho lo mismo, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Lo que estaba haciendo Pablo es preparar a la iglesia para enfrentar a los falsos apóstoles que se gloriaban de sus credenciales, de sus recomendaciones y que predicaban un evangelio diferente, donde se destacaba la superioridad de la ley sobre el evangelio. Ese mensaje era ineficaz porque estaba centrado en sus éxitos personales, de tal forma que andaban por vista y no por fe. Su jactancia era vacía. Su mensaje solo tocaba lo externo, contrario a lo que Dios dice en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esos falsos apóstoles solamente confiaban en lo que veían, en lo material, pero Dios ve el corazón. Esos falsos apóstoles se gloriaban
de poseer cualidades externas. Su objetivo era gloriarse en las apariencias, en su habilidad y en su linaje, pero no llegaban a comprender que la verdadera religión es algo del corazón y debe estar en concordancia con Dios. En el versículo 13, Pablo dice: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Lo que Pablo está haciendo es lanzando un ataque contra sus adversarios, a quienes despoja de su aguijón del orgullo. Pablo había tenido una revelación divina cuando fue elevado al tercer cielo. Él cayó en éxtasis. Pablo estuvo enajenado de este mundo y en ese momento solo podía relacionarse con Dios. Esta visión no afectó su ministerio con el pueblo de Dios. Para poder servir a Dios, más bien para poder servir a la iglesia, debería estar en plena posesión del control de sus sentidos. Al menos tuvo otra experiencia estática. Le ocurrió cuando él regresó de Damasco a Jerusalén. Estaba orando en el templo. En aquella ocasión Jesús le dijo que abandonara la ciudad inmediatamente a causa de los judíos incrédulos. Esto está relatado en el capítulo 22 del libro de Hechos, versículos 17 y 18. Dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. En esta ocasión solo estuvieron involucrados Pablo y Jesús, no la iglesia. O sea, lo que estaba diciendo Pablo es que en estos momentos de éxtasis y en su servicio que él prestaba a Dios, es precisamente algo que estaba referido a Dios. Aun cuando algunos lo llamaban loco, pero sin embargo, él servía a Dios. Pero cuando él servía a la iglesia, obviamente estaba bajo el control de sus sentidos. Lo que quería decir Pablo a esos adversarios es que él también tuvo visiones y revelaciones, eran parte de la vida de Pablo, pero nunca se valió de esas experiencias para aprovecharse en su autoridad apostólica. No estaba tampoco interesado en promocionarse a sí mismo, sino él estaba interesado en el progreso de la iglesia a la que servía sin permitirse un descuido. Calvino hablaba o decía respecto a esto: debemos ser tan resueltos como Pablo. Las ofensas más insignificantes nos distraerán una y otra vez de nuestra tarea. Pablo no se desatendía del servicio a Dios y a la iglesia, aun cuando lo tildaban de loco, o ya vimos todo lo que él padeció. Él no se desatendía por las ofensas que le decían. Bien, otro aspecto muy importante en el servicio a Dios y a la iglesia, y que es también un impulso muy importante en el ministerio, es el amor de Cristo. En los versículos 14 y 15, Pablo habla del amor de Cristo. Y para él fue
Otro de los motivos importantes y que también deben ser importantes para movilizar a los creyentes a servir al Señor y a su iglesia. Todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo, lo hace por amor. Pablo afirma en el versículo 14 que el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, el amor de Cristo lo controla en su ministerio y en su vida. El amor de Cristo es la esencia del Evangelio, como nos lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, de tal manera que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, también un pasaje muy conocido, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y un otro pasaje, porque son muchos los que nos hablan del amor de Cristo, lo tenemos en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es por el amor de Cristo que Él se ofreció para ser nuestro Salvador. Es por su amor que Él descendió del cielo, sufrió y murió por el hombre pecador. Como dice aquí en el versículo que hemos leído de 2 de Corintios, capítulo 5, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ya vimos algunos pasajes que hablan del amor de Cristo, por el cual Él murió para salvar, para redimir al hombre pecador. La expresión por todos significa sustitución. Ahí está, se muestra verdaderamente el amor de Cristo. Él por amor se entregó por sus hijos, por sus amigos, por su pueblo. Al morir por el hombre, Dios mostró su infinito amor. El que debió haber pagado el pecado, la culpa del pecado, es el hombre que había ofendido a Dios. Mas sin embargo dice acá que Él murió por todos. Ese precisamente es el mensaje del Evangelio. Cristo se puso en nuestro lugar, murió por todos, significa sustitución. Jesús es nuestro representante y nuestro sustituto. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario como nuestro representante, todos morimos en Él. ¿Estaba Pablo pensando al decir todos que Cristo murió por todos y cada uno de los seres humanos? ¿O se refiere solo a los creyentes? En realidad, la muerte expiatoria de Cristo es suficiente para salvar a toda la gente, pero es eficiente la muerte de Cristo solo para todos los verdaderos creyentes. Solo aquellos que por medio de la fe se apropian de la muerte de Cristo están incluidos en la palabra
todos. La palabra todos no siempre significa universalidad. En los versículos 14 y 15, la palabra todos está relacionada con tres personas o cualidades: con el amor de Cristo que nos gobierna, con el pronombre nos o nosotros, y los que viven para Él. Cristo murió por todos los que creen en Él. Sabemos que la fe es un elemento esencial en la redención del creyente. Somos salvos, somos redimidos por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, a todos los verdaderos creyentes, Cristo extiende su amor redentor. El pronombre nos, como dice aquí el apóstol Pablo, se refiere a Pablo y a sus colaboradores, aunque en este texto abarca a todos los seguidores de Cristo. Dice en el versículo 15, lo vuelve a repetir: por todos murió. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Cristo murió por sus hijos, por su pueblo? Bueno, luego dice, todos murieron. Esa frase, esa oración, luego todos murieron. En otra versión dice, por consiguiente, todos murieron. ¿Cómo fue que todos los que están unidos a Cristo murieron? Cristo murió literalmente en la cruz del Calvario. Luego todos murieron en un sentido figurado, indicando que Cristo, como representante y sustituto de sus elegidos, sufrió por todo su pueblo, para que ellos no sufran lo que Él padeció, quitando de nosotros la maldición de la ley y quitando la muerte eterna o condenación. Dios entregó a su unigénito Hijo por nosotros, quien murió por nosotros, por lo que todos los que murieron metafóricamente en la cruz murieron con Él, ya que Cristo y su pueblo forman un solo cuerpo. Sabemos que en la cruz del Calvario, Cristo Jesús asestó el golpe mortal a la muerte y liberó a su pueblo de la esclavitud del pecado. El propósito de la muerte de Cristo, dice el versículo 15, y por todos murió, ¿para qué? Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el propósito de la muerte de Cristo. Consiste en que su pueblo, liberado de la esclavitud del pecado, goce ahora de la comunión con Él. Ya no están muertos espiritualmente, han recibido la nueva vida en Cristo. Dice, para los que viven, ahora tenemos nueva vida en Cristo. Y dice, ya no vivan para sí, ya los propósitos egoístas y las ambiciones han sido desechados. Ahora el propósito de los creyentes es vivir por y para aquel, como dice, que murió y resucitó por ellos. Romanos 14, versículos 7 y 8. Veamos qué dice la palabra de Dios. Aquellos que murieron con Cristo en la cruz del Calvario,
¿Cuál es el propósito por el cual Cristo murió por ellos? Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahí está como nos explica claramente el propósito por el cual Cristo murió. Y en el libro de Gálatas 2:20 también nos explica el propósito por qué Cristo murió. 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso se entregó Cristo, para que ahora vivamos en nueva vida y vivamos por Cristo y para Cristo. Pablo afirma que Cristo murió y resucitó en favor de aquellos que ahora viven para Él y producen frutos espirituales por medio de su muerte. Los libertó del pecado de este mundo y por su resurrección los coloca bajo su poder para que les sirvan como ciudadanos de su reino. Pablo ha dicho que Cristo murió como nuestro representante y sustituto, pero no podemos decir lo mismo de su resurrección. Referente a la resurrección, Cristo es nuestro precursor, o como dice el mismo apóstol, es la primicia de los que durmieron y resucitaron para no volver a morir. Dios le levantó de los muertos con el propósito de que nosotros seamos como Él. Cristo es la primicia de la cosecha de la resurrección. En tercer lugar, algo también muy importante, ahora como consecuencias o resultado del amor de Cristo, lo tenemos en el versículo 16, donde nos habla de una nueva criatura. El apóstol pasa a describir los resultados de escuchar el mensaje del Evangelio y creer en él, aplicado a los corazones por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y nos dice que en esas personas en las cuales obra la gracia de Dios por el poder del Espíritu Santo, hay una transformación radical de toda la persona. Dice el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, la obra de Dios en la vida de las personas cambia de cómo miran todas las cosas. Hay una nueva perspectiva de la vida, del mundo, de Dios. Antes de que Cristo llegue y transforme la vida, las personas miran todo desde la perspectiva mundana. Dice, según la carne, como la ve y la vive el mundo, envueltos en sus delitos y pecados. Pero ahora ven la vida desde una perspectiva divina, ya con un corazón y una mente cambiada por el Señor. De tal forma que ahora nuestra perspectiva ha cambiado
Dice, de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Y eso incluye a cómo miramos a Cristo. Antes de conocerle, los individuos no querían nada con Cristo. Otros lo miraban como un hombre cualquiera. Algunos lo ven como un maestro, como un profeta, o un hombre muy especial, pero nada más. Este fue el testimonio del apóstol Pablo, que cuando Cristo no se le había revelado, aunque seguramente había escuchado de él, pero no lo miraba como el verdadero Mesías. Por esto él persiguió a la iglesia de Cristo. Pero todo cambió completamente y radicalmente cuando Cristo se le presentó como el Señor resucitado. El apóstol le conoció verdaderamente como el ungido de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo manifestó entregándose completamente en sumisión y obediencia. Un cambio total y radical de la vida de Pablo. De manera paralela, Pablo lo explica en el versículo 17. Dice él, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo es una de las frases preferidas de Pablo. Aparece más de 25 veces en sus epístolas. ¿Qué significa en Cristo? Estar en Cristo significa tener comunión íntima con el Señor y Salvador. Significa ser parte de su cuerpo. Y de esta forma, el Señor produce una radical transformación en la vida de las personas. En lugar de servir a su propio ego, el cristiano vive ahora, como ya se ha mencionado, el cristiano sigue y sirve a Cristo y vive conforme a la ley del amor a Dios y a su prójimo. Todo cambia, dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo se manifiesta que el que está en Cristo nueva criatura es? De dos maneras. Las cosas viejas pasaron, es decir, la vida antigua, las palabras, la mente, las actitudes, las obras que antes realizábamos según la carne, ya ha pasado. Las cosas viejas pasaron. Y dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, nueva en todo. Palabras nuevas, pensamientos diferentes, nuevos, que glorifican a Dios, sus actitudes, sus obras. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Para los creyentes, la vida en Cristo es una fuente constante de gozo y bendiciones diarias. Todas las cosas son hechas nuevas. Y por último, el apóstol nos habla del ministerio de la reconciliación. Dice el apóstol, todo esto proviene de Dios. O sea, todo lo que él ha mencionado proviene de Dios, pero también lo que va a mencionar, y él dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En el caso
más bien en todas las cosas, todo procede de Dios, tanto en la creación como en la redención. Dios creó todas las cosas y Dios redime al hombre. En el caso de la reconciliación, Dios es que siempre ha tomado la iniciativa. Desde que Adán cayó en pecado, Dios fue en su búsqueda. No, Adán fue a Dios. No, Dios fue en su búsqueda. Y esto ha ocurrido en toda la historia de la humanidad y actualmente también. Dios es quien busca al hombre. Dice la Escritura, nadie busca a Dios. De Dios se inicia la reconciliación. Él hizo el plan de redención para reconciliar a su criatura especial con Él mismo. A su vez, Dios envió a su Hijo como el mediador entre Dios y el hombre. Cristo como mediador realizó la obra de redención al ponerse en nuestro lugar, pagar el castigo que merecíamos y así quitó el pecado, que es ofensa ante Dios y que nos alejaba de su presencia. Así nos ha reconciliado Cristo con nuestro Padre Celestial. Vemos cómo verdaderamente todo proviene de Dios. Cristo quita la enemistad que el pecado produce entre Dios y el hombre y nos pone ahora en relación correcta con Dios. Dios no fue el causante del alejamiento o distanciamiento entre Él y nosotros. Por tanto, no tiene por qué ser Él quien se reconcilie con nosotros, pero por su amor Él lo hace, nos reconcilia con Él mediante la obra expiatoria de su Hijo. A su vez, Dios dio ese ministerio de la reconciliación, como dice Pablo, nos dio el ministerio de la reconciliación a Pablo, a sus colaboradores, pero también a todo creyente que ha sido reconciliado. Dios le encarga que comparta con los incrédulos esa obra, ese mensaje de la reconciliación. Quiere que sus siervos se comprometan en un ministerio restaurador por la predicación y la enseñanza. Este ministerio que garantiza la paz entre Dios y los hombres. La restauración de las relaciones personales que se rompieron por el pecado del hombre. La intención divina es que todo el mundo sea reconciliado con Él. Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esto es lo mismo aplicable a lo que hemos dicho respecto al amor de Cristo. Así como Cristo, más bien la obra de salvación de Cristo es suficiente para todo el mundo, sin embargo solamente es eficiente para los escogidos de Dios. De la misma forma, la obra reconciliatoria no es para todo el mundo, es solamente para aquellos que Dios ha escogido, ha amado desde la eternidad y a quienes Dios también ha justificado. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y vuelve a repetir, y nos encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación. Este mensaje, más bien el ministerio de la reconciliación, es una responsabilidad muy grande. El apóstol, aquellos que han tomado ese ministerio, les llama embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. ¿Por qué? Porque son los representantes de Cristo, enviados a comunicar el mensaje, el evangelio de salvación. Estos embajadores deben ser fieles en la comunicación del mensaje, porque de otra manera serían retirados de ser representantes de Cristo. Como cuando un embajador en la diplomacia cambia las palabras y el mensaje dado por el presidente o primer ministro de su nación, son sustituidos por su infidelidad. La finalidad y propósito del embajador es que, escuchando el fiel mensaje, los oyentes puedan ser reconciliados con Dios. Ellos son los que predican, ellos son los que comparten el mensaje, pero de una manera directa. Es Dios mismo, como dice el versículo 20, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso nos indica que debemos de ser fieles y en todo lo que Dios nos da la capacidad, cuando predicamos, debemos rogar, como rogar en nombre de Cristo, que el hombre se reconcilie con Dios. Hemos dicho, es una gran responsabilidad que recae sobre cada ministro de la palabra de Dios. Como embajadores, han sido comisionados para representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ellos deben de hablar solamente las palabras que Dios les ha revelado. No deben decir nada que esté en conflicto con el mensaje del que los envió. Por último, Pablo termina este pasaje con uno de los más notables versículos de la epístola, que resume el evangelio, que resume las buenas nuevas de Dios para el pecador. Revela cómo Dios, a través de Cristo, ha reconciliado y sigue reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Cómo lo hizo Cristo? ¿Cómo Él nos reconcilia con el Padre? Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El que no cometió pecado alguno, el santo y justo por excelencia, Dios lo hizo pecado por nosotros. Eso es lo que hay que comunicar al hombre pecador. Cristo se puso en nuestro lugar, es nuestro sustituto. Él ya pagó por el pecado, por la culpa del pecado. Y si el hombre que escucha confía en Dios, entonces sus pecados han sido perdonados, han sido quitados, porque Él llevó nuestro pecado, pagó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Que Él por nosotros lo hizo pecado, no significa que el Padre lo consideró como pecador en algún momento, ni siquiera cuando pagó por todos los pecados de la humanidad. Dios lo hizo pecado, significa que el Padre cargó sobre Cristo todos los pecados
que todo su pueblo había cometido, siendo así justificados por la obra perfecta realizada por el Señor. De esta manera, Cristo llevó en su cuerpo la maldición de la ley. Las buenas nuevas de la muerte de Cristo consiste en que nuestro pecado que nos apartaba de Dios ha sido quitado. Él nos acepta como si nunca hubiéramos pecado. Por la muerte de Cristo nos declara inocentes, nos absuelve, anula todos los cargos contra nosotros y nos concede el don de la justicia. Dice, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Su justicia nos es imputada en la justificación, que es un acto declarativo de Dios donde nos toma como justos y perfectos. Este es el ministerio de la reconciliación que Dios quiere que cada uno de sus hijos comuniquemos y compartamos con los hombres que todavía no conocen a Cristo. Que el Señor nos guíe para cumplir esta tarea, porque ya hemos visto, es una tarea pues de mucho valor, de mucha importancia, pero también de mucha responsabilidad, y al final sabemos que seremos llamados a cuenta si lo realizamos como el Señor lo demanda. Que el Señor nos ayude y bendiga su palabra. Amén.